fin y al cabo, para las grandes mayorías es una tragedia lo que acontece, pero no dice lo mismo la industria farmacéutica y tecnomédica o la industria de la comunicación, más que comunicación, la que maneja la información a nivel planetario, que están teniendo las más grandes ganancias. Al fin y al cabo, la industria farmacéutica y tecnomédica es la segunda industria de las corporaciones transnacionales en utilidades, en ganancias, porque al fin y al cabo ven la salud como una mercancía. Frente a este análisis de la pandemia, pues también estamos viendo otro enfoque, el enfoque de la pandemia desde otra mirada, que se plantea lo estructural. Desde la medicina social y la salud colectiva es el enfoque desde la determinación social de las enfermedades, de entender la salud como un derecho, y desde allí se desnuda la pandemia que se presenta como un hecho biológico natural y se le muestra entonces como un síntoma macabro de un sistema, el sistema capitalista. Y hablamos entonces que es producto de una crisis civilizatoria, particularmente de la crisis ambiental, de la ruptura de los equilibrios que un grupo no mayor del 1% de los habitantes del planeta, que maneja un 82% de la riqueza del planeta, ha venido manejando la relación con la naturaleza en función de la ganancia, del lucro, del poder, y fundamentalmente ha roto ese equilibrio. El extractivismo es un muy buen ejemplo, no solamente en lo que tiene que ver con esta pandemia, sino de las enfermedades que son provocadas por un modo de producción, por una manera de organizarse y de producir que genera enfermedades. Y al fin y al cabo, la industria de la enfermedad y la muerte cobra los beneficios. De manera que estamos en presencia de una crisis. Es una crisis ciertamente económica, social, política, pero sobre todo es una crisis ética, una crisis de valores. Y más allá incluso de la crisis ética y de valores, estamos en presencia de lo que llamamos una crisis civilizatoria. En definitiva, la crisis de una manera de vivir. Es la crisis de una manera de producir, de organizarse, de alimentarse, de recrearse. La manera en que la crisis ha alcanzado la vida cotidiana. Estamos en presencia de una crisis de la manera de criar los hijos, de jugar, hasta de amar. Todo se ha puesto en crisis. De allí que hablemos de una crisis civilizatoria, que tomando incluso las palabras que recientemente en todos estos trabajos que se han venido publicando sobre el origen de la pandemia, Dussel nos habla de la pandemia como un efecto no intencional de mutaciones de gérmenes patógenos que la misma ciencia médica e industrial farmacológica ha originado. Él habla de un boomerang que la modernidad lanzó contra la naturaleza y que regresa contra ella en forma de un virus de los laboratorios o de la tecnología terapéutica. Es entonces efectivamente una crisis que pone en peligro la vida sobre el planeta, donde esta pandemia y las que vienen, porque indudablemente no es este el fin del mundo. Pandemias tenemos desde la antigüedad. En la Edad Media se estima más de 100 millones de personas la fiebre tifoidea, o a comienzos del siglo pasado
la llamada gripe española, que por cierto no era española, se llevó más de 30 millones de personas. Esta pandemia que estamos viviendo ahora y las que vengan en el futuro tienen que ver con una situación ciertamente catastrófica de una crisis ecocida que está poniendo en peligro la vida humana sobre el planeta. Y en el mismo sentido, indudablemente que hay un impacto de la pandemia sobre la salud mental individual y poblacional. Pero de nuevo son dos enfoques. Un enfoque desde la enfermología, como lo diría nuestro maestro Edmundo Granda, desde el modelo biomédico hegemónico, donde esta pandemia lo que provoca en salud mental es una constelación de diagnósticos, depresión, estrés, postraumático, fobias, paranoias, etc. Y por supuesto el tratamiento es psicofármacos. Hay un boom de los ansiolíticos en todos los países. Por supuesto, obedece entonces a un modelo que hace de reacciones naturales y esperables el miedo, el dolor, todo lo que va produciendo, sea transitorio o no, hay una psiquiatrización, una patologización de lo que son en definitiva reacciones de cualquier ser humano frente a una situación como la que estamos viviendo, donde otro elemento que también se oculta es la pandemia del miedo. Esa pandemia provocada por los medios privados, fundamentalmente los medios privados de información, más que de medios de comunicación, que ha dado lugar a lo que se ha llamado la infodemia, tan grave o hasta más grave que el daño que provoca este coronavirus, el SARS-CoV-2, es el efecto que produce esta pandemia del miedo sobre la población, la disminución de defensa del organismo, del sistema inmunológico y todo el daño, el gravísimo daño que ello provoca. Por supuesto, en salud mental, el enfoque desde la salud mental colectiva es otro. Es la necesidad, no la respuesta solamente de los gobiernos y del personal de salud, sino que es la necesidad de una respuesta desde la comunidad. Una respuesta con un enfoque que podríamos llamarlo transdisciplinario, que está basado, como se está realizando actualmente, en valores, en la solidaridad, en la cooperación, en las redes de apoyo. Son miles las experiencias que estamos observando a lo largo y ancho de todo el planeta, donde precisamente herramientas como las que nos da la salud colectiva, la epidemiología crítica, nos permiten plantearnos repensar la salud mental. Una nueva manera de entender la salud mental con un enfoque que no es la propuesta que se nos ha vendido de la psiquiatrización. Una propuesta de despsiquiatrizar, desmedicalizar, descolonizar, desmercantilizar. Y en ese esfuerzo, la desmanicomialización viene desarrollando una extraordinaria labor a lo largo y ancho de nuestra América Latina. De manera que, frente a ese panorama, decimos el buen vivir, al igual que otra serie de propuestas que vienen surgiendo desde la práctica, desde nuestros pueblos en su práctica cotidiana, el buen vivir se nos presenta como una alternativa. Se trata de entender esta pandemia no como una enfermedad más, sino como la crisis de una manera de vivir que en definitiva es la crisis de la modernidad. Se nos vendieron los mitos del progreso, del desarrollo, del crecimiento, los mitos de la modernidad que nos han conducido a esta barbarie a la que se nos tiene sometidos. Se impone entonces construir desde abajo, juntos,
con la gente, desde el nivel local, regional, nacional, internacional, planetario, una nueva manera de vivir. Se trata de construir una nueva manera de organizarnos, de producir, una nueva manera de pensar, de relacionarnos con nosotros mismos, con el otro, con los otros y con la naturaleza. Entender que la tierra no nos pertenece a los seres humanos, que los seres humanos le pertenecemos a la tierra, a la Pachamama. Es otra manera de pensar que nos lleve a construir otra manera de alimentarnos, otra manera de curarnos, de sanarnos. En ese sentido, esta cosmogonía indígena, andina, ancestral, que es lo que quiere decir el buen vivir, la buena vida, en Sumac Causay, Sumac Camaña, como lo llaman los pueblos aymaras y quechuas, pero que también en los pueblos maya, incas, ya no desde el eurocentrismo, desde la colonialidad del poder, del saber y del ser, sino desde nuestros ancestros, desde nuestras raíces, aparece una propuesta que es una filosofía de vida que proponemos estudiar, pero fundamentalmente poner en práctica y que nos permita ir construyendo juntos con la gente desde abajo esto que estamos denominando salud mental colectiva y buen vivir. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo más sobre estos temas que ya los iremos trabajando en los próximos conversatorios y reitero la invitación a cualquiera de ustedes, lo vamos a anunciar por nuestro grupo de Facebook, de este taller sobre salud mental colectiva y buen vivir que aspiramos comenzar en un par de semanas. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, José, por esta introducción. De inmediato vamos a dar paso a la Shore para la primera participación a nivel de motivación de los temas centrales. Adelante, la palabra, Clara. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco a José León la invitación a ser partícipe de este espacio y quizás es por la heterogeneidad y por poder pensar en diferentes puntos de vista, cuestiones que nos trajo la pandemia, pero que ya venían de antes, de los padecimientos que tenemos las personas a raíz del mal vivir, digamos. Yo quiero traer tres preguntas amplias, que me atraviesan a mí también, porque estamos en estado de investigación cuando una civilización está rota, está caída, cuando la pandemia nos ha atropellado a todo el mundo y cuando los saberes, digamos, hay que investigarlos o no alcanzan para dar cuenta de cómo vivimos. Las tres preguntas que les digo son preguntas de la filosofía. Una es, ¿qué puedo saber? Es una pregunta que tiene que ver con los deseos, con las ganas, con la curiosidad de lo que podría saber. Y este fue la complejidad creciente, estas preguntas, es ¿qué debo hacer? O sea, de acuerdo a lo que sé, ¿qué debo hacer? Esta pregunta tiene otro nivel de compromiso porque es el compromiso con otros, es el compromiso para la acción, es el compromiso de que los saberes no queden solo para uno. Y la última pregunta es, ¿qué podemos esperar? Entonces, por lo que sé y por lo que puedo hacer, ¿qué puedo esperar? ¿O qué podemos esperar en plural? Y esta respuesta siempre va a ser un promedio, una aproximación, nunca va a ser exacta. Y más aún, creo que si tenemos en cuenta las experiencias que estamos viviendo, veremos que el mundo es movimiento, no es quietud. Entonces, lo que podemos esperar puede ser móvil.
Pero igual son tres preguntas que me acompañan todo el tiempo en el trabajo de investigación, porque evidentemente no me dan la respuesta exacta, pero son una guía, iluminan un camino. Que así las ofrezco, quizás para el debate, para lo que cada uno le parezca, porque no son específicas a ningún tema en particular, sino justamente poder pensar en términos de heterogeneidad de pensamientos, como lo podemos hacer hoy. Les digo esto porque, por mi formación de psicoanalista, les quiero contar una historia. La historia es que cuando en el siglo XIX, qué se pensaba que era un ser humano, cómo consideraban la noción de ser humano, y digo en el eurocentrismo, hubo un señor que hizo otra versión de esto, una versión que la podríamos llamar una subversión, y ese fue Freud. No lo quisieron nada, la burguesía lo despreció, la iglesia peor aún, porque él se hizo otro planteo a la cuestión de cómo considerar a un ser humano. Y en este sentido produjo una revisión, y esto por eso digo otra subversión, que si bien hay momentos que dicen que se murió el psicoanálisis, que no sirve para nada, diría que es una manera de ver la vida y una manera respetuosa de pensar al ser humano. Con estos elementos que yo tengo, más otros de la filosofía o de la política que permiten juntarse con el psicoanálisis, con mi formación por lo menos, es cómo hacer otra versión, porque creo que lo que necesitamos hacer ahora también es este mismo trabajo. Cuando la civilización está en este estado y cuando estamos viviendo estas experiencias, todos necesitamos ver cómo construimos otra versión del vivir, ¿no? Como dice José León, el buen vivir. Y yo diría que lo que yo pude traerles hoy son 4 puntos nada más de cómo se construye el mal vivir, ¿no? Cómo se construye ese dolor de existir, ese padecimiento del sujeto que somos. Y entonces veríamos que yo resalté 4 puntos que paso a relatárselos, que es cómo pensar una batalla cultural hoy día, cómo pensar las transformaciones de la vida hoy día, y qué consecuencias tiene el rechazo del amor y el consentimiento del odio que hay en este momento. Entonces, lo que les decía, estos 4 puntos son los puntos en los cuales después vemos los síntomas, los padecimientos, etcétera, etcétera, que les puedo contar, marcados por la angustia, marcados por la desazón, marcados por distintos padecimientos, formas de padecimiento, que necesitamos atender también. Yo me dedico a la clínica, tengo una especialidad en urgencias subjetivas y verdaderamente es un momento de mucha necesidad, de mucha urgencia, porque hay que poder vivir en un estado de incertidumbre, hay que poder vivir en un estado que nunca hemos vivido. Lo digo desde la Argentina, pero hablando con compañeros de investigación de otros países, no es ajena estas dos especificidades, ¿no? Entonces, yo lo que les quería decir que esta otra versión, esta subversión, no es una versión ni científica, no es una versión médica, no es una versión que necesite de la ciencia cierta, no es una versión que se preste al mercantilismo, es otra versión que lo que permite es poder sostener las desigualdades, poder sostener en el sentido de decir hay otros, no somos únicos, no somos uno, no hay una sola idea, no hay un solo pensamiento único. Lo que tenemos es una diversidad de pensamientos, de modos de vivir y de modos de enfocar la vida, y que hay muchos que no sabemos. O sea, el psicoanálisis lo que tiene es la posibilidad de tolerar, empezar por el lado de lo que no sabemos, y que en verdad lo pensamos como piezas sueltas que no encajan, pero que en algún momento nos sirven para vivir justamente. Entonces, a mí lo que me interesaba plantearles hoy, que podemos pensar en diferencias, podemos pensar en distintos modos de pensamiento, pero con una ciencia conjetural que no sea cerrada, que no sea precisa y que no sea mercantilista, podemos hacer buenas migas y buenas uniones, o buenas intersecciones, como se diría epistémicamente, para poder pensar en esta nueva manera de vivir, cómo construirla, cómo ir haciendo maneras de vivir. Y esto
efectivamente yo se los traigo desde la experiencia clínica. Como bien dice José León, no estamos en época de teorías sueltas, estamos en época de ver qué la experiencia nos dice para poder teorizar sobre ella y poder ir y venir si es que nos equivocamos. En ese sentido, yo lo que les planteaba era que estamos en un momento de batalla cultural. Llámese que la cultura ha fallado, ¿no? Ha fallado en el sentido, o ha fallido, en el sentido de que no ha podido, desde mi punto de vista, les vuelvo a decir, desde mi punto de vista teórico, conceptual y práctico del psicoanálisis, no hemos podido, la cultura no ha podido hacer que el individuo renuncie un poco a sus deseos egoístas, llamémosle, y para poder incluirse en la sociedad. O sea, todos nosotros como individuos tenemos que ceder algo para poder estar incluidos socialmente. Y esa parte está muy difícil porque el neoliberalismo ha apostado justamente a la individualidad, al egoísmo y a que cada uno se arregle como pueda, y que ha roto lo que es lo valioso de los vínculos sociales. Desde este punto de vista, yo digo que tenemos el primer problema, donde se ve que de ahí se padece, y que en tal caso, esto sirve para el control, sirve para la vigilancia, sirve para el momento. Entonces, me parece pensar en términos de con qué recursos simbólicos, con qué otros saberes nos acompañamos de confianza, de cooperación, de solidaridad. El neoliberalismo ha destituido una forma de vivir y ha instituido otra que no es infrahumana, digamos, pero también ha destituido anteriormente otras formas de vivir que están en los pueblos originarios y que tienen saberes que yo no sé, que otros no sabemos, por lo menos de mi parte quiero aprenderlos. La otra cosa que yo les quería comentar era algo muy, muy específico. Si uno diría, bueno, ¿y de qué nos ocupamos los psicoanalistas? Y yo diría del alma, porque no nos ocupamos del cuerpo, y ahí no hay manera de localizar de lo que nos ocupamos. Cuando uno dice el sufrimiento, ¿dónde se lo ubica? Los psicoanalistas decimos en el alma, y el alma no tiene no se puede hacer una radiografía del alma, no tiene una manera de ser apresado como el cuerpo. Esta diferencia creo que es muy importante, porque fíjense, yo fui a la economía, quizás como José León, a veces esta cosa de la salud mental nos lleva a la economía, ¿no? Y recuerdo una frase de Margaret Thatcher. La frase espantosa de Margaret Thatcher fue: la economía es el medio, el objetivo es el alma. O sea, que a través de entusiasmarnos con compras, con consumos y demás, y engañarnos por ese lado, unas acciones menores, digamos, mantener el mercado, mantener que el capitalismo siga su ruta todo el tiempo, lo que ha pasado es que nos va comprando el alma. Y esto es un poco lo que vemos que ha hecho de transformaciones de la vida, ¿no? Nos ha transformado la vida, sin darnos cuenta, muchos queremos salir de eso, pero digamos que en términos generales es una transformación de la vida. Y una transformación, diría, para el peor vivir, no para el buen vivir. Entonces, con esta transformación y en este estado de cosas es donde viene a caer sobre nuestra cabeza el coronavirus. Y ahí estamos, ¿no?, diciendo, bueno, ¿con qué seres humanos contamos? ¿Cómo hacemos? En la Argentina tenemos un problema. No faltan respiradores, lo que faltan es personal humano, gente humana, porque están agotados y contagiados. Término que casi no estaba en la cuenta, siempre se calcula cuántas sábanas, cuántas camas, cuántos respiradores, cuántas terapia intensiva, y que se canse el ser humano no se calculó. Y entonces me parece que esto es muy importante de tener en cuenta, porque ahí se ve dónde se consume un humano y dónde queda el alma tomada del ser humano. Entonces me parece que son dolores, son sensibilidades, son padecimientos que hay que tener en cuenta, porque para construir otro modelo civilizatorio y buena vida tenemos que ver de qué dolores partimos para ver de dónde salimos. Por lo menos sería mi idea de investigación, ¿no? La otra cosa que les quería decir es qué transformaciones de la vida nos trajo ya el neoliberalismo, y a eso sumado el coronavirus. Nos ha traído unas restricciones que tienen que ver bastante con el individualismo.
¿no? O sea, estar solos, aislados, tratar de no tener contactos. Y esto ha hecho realmente sufrimientos de pérdidas de seres queridos sin poder ir a enterrarlos, sufrimientos de duelos que no se han podido hacer, etcétera, etcétera. Les digo para no entrar en detalles que son sumamente dolorosos, ¿no? Pero ahora, por lo menos en la Argentina, que se quiere sostener primero las vidas y luego las corporaciones financieras, también hay toda una puja, un conflicto, donde se quiere primero las corporaciones financieras y luego las vidas. Que se mueran los que se tengan que morir, yo he escuchado decir en mi país. Entonces, me parece que nuestro gobierno actual intenta ir por la otra vía, que es una vía de pensar en la vida. El otro punto que me parece importante es que el neoliberalismo nos volvió deudores a todos. Todos somos deudores, sea por tener una tarjeta de crédito, por los créditos que pidió el país, por los créditos que necesitamos para vivir. Somos deudores. Y los deudores siempre estamos en mala posición. Los deudores siempre perdemos porque los acreedores son otros, ¿no? Son otros, son esas corporaciones y demás, que ahí es donde tienen un dominio sobre nuestra vida. Me parece importante pensar el sujeto deudor, el padecimiento del deudor, porque nos hace ver que con esas deudas manejan nuestras vidas, controlan, y entonces hay que tener en cuenta, parece un gran panóptico, diría yo, empezar a mirar al sujeto deudor en su laberinto, porque no podemos salir fácilmente de este estado de deudor. Uno podría decir, yo no debo nada, sí, pero como ciudadana por el país donde vivo debo un montón, por ahí hasta mis nietos deben. Entonces, esa historia de deudas hace que se genere un clima, diría yo, un clima de presión, de orden y de dominación, sobre todo. Por eso me interesaba el tema de la dominación, de la colonización, si bien la deuda no es una colonización, pero sí es una dominación. La otra cosa que me parece importante, y por último les quiero decir, es que en este momento está una exacerbación de los odios. Cuando hay deudas, más se odia todavía, más se odia todavía. Entonces está más consentido el odio en estos momentos, y entonces hay un rechazo del amor. Necesitamos del amor, necesitamos del amor a otras personas, necesitamos del amor a nuestras profesiones, a la casa, a nuestras mascotas. A nosotros nos parece puede tener el tono de lo amoroso. También podríamos decir de lo amable, porque hoy en estas reuniones también estaría el tono de lo amable. Pero ¿saben una cosa? En este momento el consentimiento está para el odio. Les hace falta el odio para romper, hace falta el odio para poder entrar en este ambiente mercantilista y no considerar la noción de ser humano, ¿no? Entonces, yo diría que ahí donde nosotros necesitamos de amor y de historia y de vínculos, diría que el neoliberalismo no necesita ni de amor, ni de política, ni de historia. Y el tratamiento del coronavirus, por muchos países o políticas que hay, vemos que está tratado así, sin amor, sin política y sin historia. Entonces, lo que sí vale es el poder, es la agresividad y las rupturas entre individuos o entre la sociedad. En este punto, les diría que hay una palabra que a mí me gusta para eso, que es la infamia, ¿no? La infamia, ir degradando al otro, someterlo, darle deshonra y descrédito, y forzarlo a hacer algo sin medir sus posibilidades. Ustedes saben que así Freud ha definido al superyo. Cuando Freud habla del superyo, dice, es una instancia infame que exige al ser humano hacer lo que el ser humano no sabemos si lo puede cumplir. Les marco esta relación porque a veces se piensa en el psicoanálisis como algo solo que sirve para la terapéutica, algo burgués, algo muy individualista, y yo les cuento que, bueno, yo soy doctora en ciencias sociales y lo que les estoy contando es esta aplicación de estas nociones, a ver si podemos salir del malestar en la civilización y poder pensar en una nueva civilización. Por eso tengo estas preguntas a mano. ¿Qué quiero? ¿No es cierto? Estas tres preguntas que las unió Kant, ¿no? Para poder investigar. Por mi parte, les dejo el espacio para preguntas, les dejo la posibilidad de poder unir estas dos disciplinas, ¿no? Ir pensando entre relaciones disciplinarias para no seguir la línea de los pensamientos únicos,
Ningún pensamiento único nos sirve. En este momento necesitamos del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es entre varios, es en intersecciones de disciplina y ver por qué puntos se pueden juntar para un mejor vivir. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy dispuesta a la conversación. Bien, muchas gracias, Clara, muy amable por compartir estas reflexiones sobre, bueno, esta mirada desde el psicoanálisis y desde esta necesaria construcción de la subversión de la versión egocentrista del ser humano para movernos hacia una versión más vivible, como dijo el poeta en su momento, vivible, Exactamente. estable, amable. Sí, exactamente. Amable, amable. Exactamente. Amable. Muy bien. Vamos a darle la palabra al doctor José León Uzcategui para que entonces nos dé su participación, su motivación en estos 15 minutos. José, te invitamos a desbloquear tu micrófono para que puedas participar. Adelante, por favor. Yo creo que lo más enriquecedor de este conversatorio es que tengamos la oportunidad de escuchar a los participantes. Yo sugeriría que abriéramos el derecho de palabra y nos escucháramos, porque la riqueza de experiencias que hemos venido conociendo directa e indirectamente, esta pandemia, yo creo que vamos a tener que darle las gracias al coronavirus, porque el coronavirus ha hecho barbaridades, ciertamente, los miles de muertos ya, pero este acercamiento que ha provocado el coronavirus no lo hubiéramos imaginado. No hay mañana, no hay noche en la cual no estemos conectándonos con gente de los más recónditos lugares del planeta. Y voy a tomar prestado para leerlo una nota que hace Rolando Marcos Núñez, que seguramente ahora nos la comentará él mismo. Dice: el capitalismo no está en el capital. El capitalismo está en el alma, sobre todo en el alma. Lo dice Mariátegui, dice Rolando. Lo que llama psicopolítica. Esto se expresa en el diseño de las vidas en torno a las configuraciones del capitalismo. En definitiva, el capitalismo está en cada alma. Y creo que tiene mucho que ver con esta necesidad que tenemos de sentirnos en esta aldea global, como la veníamos llamando, pero resulta que esta aldea global se nos convirtió en lo cotidiano. Es esa posibilidad de amanecer o anochecer al lado de alguien que vive en Buenos Aires, en El Salvador, pero que vive también en Francia o en cualquier parte del planeta, con preocupaciones comunes y con la necesidad y la posibilidad de construir lo que nuestros buenos amigos de otro grupo como el nuestro, construir una internacional de la esperanza. Es un internacionalismo proletario del siglo XXI. Es una nueva manera de acercarnos, de explorar y de practicar la política. Necesitamos construir una nueva manera de hacer política. Por eso hablábamos desde el buen vivir de una nueva manera de pensar, de organizarnos.
Ciertamente seguimos hablando hoy de la necesidad del partido, pero hablar a los 100 años de la Revolución Rusa, hablar del partido leninista, probablemente no tiene que ver con este momento histórico, aunque ciertamente para derrotar el enemigo común de ese capitalismo de la necropolítica, de ese ecocidio planetario que se está produciendo, ciertamente necesitamos construir una fuerza ya no solamente local, regional, nacional, sino una fuerza planetaria, una fuerza transnacional que permita otra manera de construir organización revolucionaria, de construir la contrahegemonía cultural, porque si algo nos enseña esta experiencia es también que la revolución no es solo el asalto al Palacio de Invierno, a la Casa Rosada, al Palacio Blanco, sino que la revolución comienza en cada uno de nosotros. Si cada quien no se plantea la revolución en sí mismo, mal puede estar pretendiendo cambiar el mundo, cambiar a los demás. Así que son retos de esa magnitud lo que nos está presentando este afortunado momento que la vida me ha permitido 35 en mi tercera adolescencia, disfrutando de este maravilloso momento. Gracias a todos, seguimos. Muy bien, gracias, José. Entonces, tenemos algunos turnos solicitados a través del chat. Vamos a dar la participación al compañero Rolando Marcos Núñez, recordándole desbloquear el micrófono para hacer su comentario. Adelante, Rolando. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos, un abrazo. Hay que entender algo que me parece sumamente importante, y esto no es una posición mía. A las tres preguntas que hacía Clara, que son realmente preguntas de antes, hay una muy importante, la cuarta pregunta. A partir de esas preguntas que se aclara, termina en la cuarta pregunta que dice, y al final, ¿qué es hombre? Dice Kant. Y es una pregunta absolutamente ontológica, es decir, ontológica como ciencia que analiza el ser, el ser. Y verdaderamente cuando nosotros nos juntamos, escuchamos, hablamos, en realidad no es ese motivo. Por ejemplo, el hecho de yo hablarles, pretendo hacerme un encuentro ontológico. Quiero que mi ser sea. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay dos autores muy importantes. Por un lado es Martegui y por otro lado Max Horkheimer, que es el uno latino y el otro alemán, que te dicen el capitalismo no es el vital, no es la plata. El capitalismo es el manejo del alma humana. Nos han metido el capitalismo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma. Todos nuestros pensamientos son capitalistas. Queremos una casa, queremos, y todo el mundo vive feliz cuando obtiene su televisor, cuando obtiene su casa, cuando logra todo material, porque nos han hecho. Es una búsqueda permanente del material. Y es tan profundo lo que nos han dicho, es que incluso nos sentimos felices cuando lo logramos. Estamos absolutamente dominados por eso. Hemos cruzado la barrera que el capitalismo nos ha metido. Es decir, nos han dominado. No es la plata, es nuestra alma lo que domina el capitalismo. ¿Por medio de qué? De todo el sistema educativo. El sistema educativo no es la escuela. El sistema educativo es la escuela, pero además es la religión, o además es
tus padres, pero además es también el ejército. Entonces tenemos todo un sistema ya y sobre todo lo que te he dicho, los medios de comunicación. Entonces, esta es la forma en que nos han dominado. ¿Cuál es la diferencia con el vivir con los pueblos originarios? Es que ellos, aún de ser sometidos, no han sido dominados por estas malas artes de dañar nuestro espíritu. Ellos todavía se han librado de la parte económica. No porque se han escapado, sino porque son pobres y tan comunitarios que aún viven con sus propios valores. Ahora, también hay pueblos originarios que han entrado en el capitalismo. En Bolivia hay mucho. En Bolivia tenemos aymaras, quieren ser sobre todo capitalistas. En el momento que entró el presidente Evo hace 12 años, lo primero que me dijeron, ahora nos toca hacernos a nosotros, claro. Van a disculpar por el tiempo que he tomado, pero esto es bien importante reflexionar. No es el capitalismo la plata. El capitalismo es tu alma, corazón, tu decisión, que la tienen bien dominado por un montón de mecanismos. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Rolando nos ha invitado a pensar en hacernos responsables, ¿no? En lugar de culpar a lo externo, sino la reflexión hacia nuestra propia responsabilidad. Tengo la mano levantada de Clara y posteriormente Gabriel Braginski. Espero haberlo pronunciado bien, Gabriel. Y si no, por favor, me corriges ahora. Adelante, Clara, y después Gabriel. Quiero dialogar con Rolando en su apreciación, que me parece absolutamente certera. La pregunta por el ser humano, nosotros lo ponemos en el centro de todo. Todo el tiempo nos tenemos que preguntar cuál es la noción de ser humano. ¿Por qué somos ser humano? ¿Qué derechos tenemos por ser humanos? Y así uno va y viene, ¿y cuáles son las condiciones para ser humano? Que todas estas preguntas no son preguntas que están de urgencia. Por ejemplo, hoy, en esta situación de pandemia, ¿qué es un ser humano? Y les puedo asegurar que hay muchas versiones de lo que es un ser humano, por eso digo subversiones. Por ejemplo, en nuestro país, a los médicos agotados de sus tareas, hay un gobernador que quiere cobrarles multas por estar cansados. Entonces, en vez de cobrarle multa a los que van a hacer fiestas y cansan a los médicos, entonces se da cuenta que lo que se entiende por ser humano es muy diverso. Y en ese sentido digo subversión, no de tener una respuesta única, sino de poder ir andando. Ahora, vamos a la cuestión del alma. Ustedes saben que cuando el psicoanálisis se puso a investigar el alma, lo que encontró es que había una conciencia y una parte que no era consciente. Bueno, esa parte que no es consciente es la que podemos patear contra nosotros mismos sin saberlo. Somos los únicos animales de la Tierra que podemos destruirnos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Entonces, digo animales porque, bueno, quizás un animal no hace tanto lío, ¿no? Pero esa contra nuestra, que es lo que yo les planteé, como el super yo, como esa instancia feroz, como esa instancia que nos exige ir contra nosotros mismos aún sin saberlo, ahora la vemos desplegada. O sea, aquellos que van a divertirse a una fiesta y después se contagian ellos y contagian a todos, díganme de qué estamos hablando. Entonces, es verdad que está tomada el alma, pero es una parte de lo que llamamos el alma, que es una parte nociva para nosotros mismos, y esa parte es la que toma el capitalismo, o sea, el tener en lugar del ser, ¿no? Yo estoy hablando del ser humano, pero esta versión es una versión nociva porque está centrada en el tener. Es la política del tener y no la política del ser. Y entonces cambian todas las cosas, porque un ser humano mirado como un ente no es lo mismo que un ser humano mirado como un ser. Bueno, no me voy a extender más, pero me parecía que era un buen diálogo con Rolando. Gracias, Clara. Disculpen el tiempo que me tomé. Nada que disculpar, gracias. Gabriel Braginski, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, acá ya en Buenos Aires, Argentina. Gracias por la invitación, Clara, también al resto.
Un gusto, José León Uzcategui, de mi segunda patria, Venezuela, tierra de mis dos hijos mayores. De acuerdo a lo que estamos conversando, me parece que es muy importante poder ver también desde otro punto de vista, que sería el de la comunicación y de la batalla cultural, que es la que nos impone, decía Norberto, sino Rolando, que la plata en realidad es el símbolo y nos han conquistado el alma, pero finalmente el símbolo ha sido la plata, el billete, pero también es la casa, el auto, o cualquier objeto, que en realidad son simples representaciones para lograr ganarnos nuestras ideas, nuestros comportamientos, e ir configurando una ideología que defendamos incluso valores que no son los que nos corresponden como personas, como seres humanos, en el lugar que habitamos, digamos. Más bien, hemos visto marchas últimamente, como se le llama anticuarentena, que es absolutamente ridículo, que vayan a protestar porque se está cuidando a las personas. Cuando decía recién lo de la batalla cultural, me refería a algo que había mencionado también Uzcategui, que tenía que ver con la globalización, porque en definitiva la globalización no ha sido algo que nos ha beneficiado desde lo humano, desde el amor, sino que ha sido para abrir mercados a las grandes potencias, mercados consumidores, con una diferencia muy grande en cuanto a calidades, volúmenes de producción, etcétera, y nos han convencido a partir de ahí, con esto que decía la batalla cultural y la comunicación, de que es mucho mejor este tipo de cosas. Por eso, así como vienen los productos, vienen las deudas, que son las que terminan. Voy a tomarme 2 minutos más, si puedo. Las deudas, como decía Clara, son las que nos van complicando la vida, que son casi como las hijas de la globalización. En este momento y frente a la pandemia, la verdad que la aparente solución es la vacuna, y la vacuna lo que va a hacer es aparentemente prevenir para quienes todavía no nos hemos enfermado, no nos hemos contagiado, pero no va a ser curativa. Y es el gran negocio que hacen las farmacéuticas, precisamente como han hecho con el VIH, que quizás existe la cura, pero no es rentable, porque hay tantos enfermos que vale más que... Ay, se quedó duro. Vamos a esperar un poquito a ver si se reconecta. Sí, Rolando, querías decir algo mientras tanto, por lo que veo. Adelante. Sí, solamente aprovechar 30 segundos. Sí. Hay un filósofo, Rafael Bautista, que dice algo muy interesante. Que dice, el capitalismo funcionó por el dinero, sino por el consumismo. Y el consumismo termina consumiendo al consumidor. Porque se ha metido tanto en nuestro espíritu que si no conseguimos una profesión somos frustrados, que si no tenemos casa somos frustrados, que si no conseguimos como profesionales casa, piscina y auto, somos frustrados. Es decir, terminamos nosotros consumiéndonos. Este es el problema del capitalismo. Han logrado meterse en nuestras profundidades. Y Rafael Bautista, para terminar, que no voy a hablar más si no es preciso, pero para terminar, Rafael Bautista dice algo muy bonito. El problema del capitalismo es que es totalmente dañino, destructivo, absolutamente destruye al ser humano. Pero lamentablemente nadie se hace cargo. La derecha patrocina el capitalismo. La izquierda se preocupa del hombre
pero nunca ha cuestionado el capitalismo como sistema, como cambiar este sistema. Y lo único que nos queda son los pueblos en se preocupa por el ser humano, se preocupa por la naturaleza, por la biodiversidad, se preocupa como centro del universo con biocentrismo. En cambio, la izquierda y la derecha es un antropocentrismo, como si el mundo fuera creado para el ser humano. Con eso termino, con esas reflexiones. Muchas gracias. Excelente, gracias Rolando, además porque nos ayudas a volver a reflexionar un poco, ¿no? En torno a el frente al capitalismo no solo viene desde la izquierda, o no solamente desde allí que se puede tener una mirada alternativa. Y esto yo creo que es muy enriquecedor para un grupo como este, ¿no? Porque en muchos de nuestros contextos, cuando hacemos la crítica frontal al capitalismo, somos etiquetados inmediatamente como de izquierda, ¿no? Y no necesariamente solo desde allí que podemos cuestionar el capitalismo, aunque también desde allí. Ya tenemos a Gabriel de vuelta, habíamos perdido contacto, así que por favor, Gabriel, retoma tu turno para que puedas continuar tu argumentación. Adelante, Gabriel. Uy, justo ahora se nos volvió a colgar. Sí, de nuevo. Tiene como miedo escénico el computador de Gabriel. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Ahora. Ok, ¿a mí se escucha? Porque sí, bien. Les pido disculpas, no sé por qué motivo está fallando. Lo único que me faltaba era que la mención del buen vivir, lamentablemente, a veces se confunde con la concepción neoliberal del buen vivir individual, que era esto que decía, esta confusión de yo vivo bien, que no es la concepción del buen vivir. A ver, vamos a ver si apago el video, efectivamente. La concepción del vivo mejor yo y no me preocupo por el resto de la sociedad o de la gente que tengo alrededor. El buen vivir, además, es una construcción social y entonces para eso precisamente tenemos que construir una sociedad más solidaria que pueda construir en esta pandemia una solución y una forma de salir colectiva para que, si bien la vacuna sea la que impida que se siga extendiendo el virus, podamos generar una sociedad en mejores condiciones para todos. Bueno, era eso, espero que se haya escuchado. Sí. En todo caso. Perfectamente, Gabriel. Gracias por la participación. Vamos a dar entonces turno a, déjame ver si aquí hay alguien en el chat que haya pedido el turno o algún comentario. Sí, un momentito. Bueno, hay un comentario de Manuel desde Perú y a quien me gustaría invitar a que lo motives, ¿no? Existe un comentario en el chat sobre lo importante de acercarnos a cómo se relata, se piensa, se percibe y se siente desde la perspectiva de los pueblos originarios. Entonces me gustaría que motivaras un poco, Manuel, esto con una participación. Si te es posible abrir tu micrófono en este momento y conversarnos un poco desde esa perspectiva. Hola César, muchísimas gracias por el tiempo, muy agradecido de poder escucharlos y escucharlas también. En realidad es muy, muy acogedor encontrarse en un grupo
está pensando todas estas fragilidades en las que nos vemos sumergidos. Aquí en Perú yo me encuentro en la Amazonía haciendo trabajos con comunidades indígenas, y en esa experiencia durante estos 2 o 3 años aproximadamente ha sido muy interesante poder mirar, poder observar estos encuentros, desencuentros, estas posibilidades en comprender cómo juega la vida de las ciudadanías, por ejemplo, más urbanas y no indígenas, y cómo eso está en una lucha constante con condiciones mínimas y básicas de la existencia de los pueblos indígenas, como una ciudad portuaria que pueda estar contaminando el río, o con maneras muy desordenadas de practicar la pesca, por ejemplo, que desabastecen a las comunidades. Entonces creo que yo ponía el comentario en el sentido de que no es solamente pensar la alteridad, sino también dejarse pensar por la alteridad, ¿no? A partir del otro hermano indígena que tiene, como lo comentaban ustedes, otros saberes. Hay otras nosologías, hay otras cosmologías que realmente pueden ayudarnos y orientarnos mucho a tomar decisiones en este ideal, pero también en este camino sumamente concreto y estratégico de cómo gestionar una vida un poco más integrada a la idea de la habitabilidad, ¿no? Como lo señalan también los antropólogos como Tim Ingold, por ejemplo, tiene esta idea súper interesante de pensar la habitabilidad en tanto el ser humano no es un elemento escindido de la naturaleza, sino es un elemento que está dentro de la naturaleza. Entonces creo que estas alteridades en esta complejidad que nos muestra la pandemia, hay que mirarla por todos esos lentes que los proponían también las personas que han estado participando durante esta tarde. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti por motivar un poco más y ampliar, ¿no?, tu planteamiento. Bien, en este momento entonces quisiera saber si alguien quisiera comentar, participar. Tenemos personas en este momento conectados desde Argentina, República Dominicana, Venezuela, México, Perú, Bolivia, Chile. De modo que me gustaría, tengo una mano levantada, denme un segundito. Juana Gil, desde República Dominicana. Adelante, Juana. Tienes que abrir tu micrófono, Juana. Ahí. Aún no te escuchamos, Juana. Y ahora. Ahora te escucho. Muy bien. Bueno, antes que todo, buenas noches. Juana Gil, de República Dominicana. Yo estoy desde un poco más, desde antes de empezar este encuentro, porque me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención la organización de los temas, o por lo menos el título. Y estoy hace un buen rato reflexionando a ver cuál es la interrelación que existe basado en lo que yo he podido apreciar durante este tiempo de pandemia, en la salud mental, la crisis civilizatoria, con el buen vivir. Y ciertamente, en mi caso particular, yo me he hecho la siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es la interrelación, reitero, que hay entre estos, digamos, estos títulos del buen vivir, la crisis y la salud mental, sobre todo? Como psicóloga, yo lo que entiendo es que, o me pregunto, reitero,
ciertamente la pandemia nos ha hecho mejorar la salud mental, ciertamente nos ha empeorado. Me pregunto, porque lo que yo he podido apreciar es que si bien es cierto que en un principio había mucha incertidumbre e inquietudes, todavía en República Dominicana estamos viviendo el proceso de pandemia, y lo que yo he podido apreciar como beneficio en términos de salud mental quizás no es tanto, sino que nos hemos hecho conscientes de la importancia de estar en familia, de estar en casa, de retomar algunos valores como la comunicación, compartir los de ustedes que tienen hijos o las personas que tienen hijos con sus hijos, con sus parejas, darnos importancia como familia para reunirnos, encontrarnos y compartir más tiempo. Pero ciertamente se ha incrementado la salud mental en nuestro país, César. Ya este proceso está como terminando y yo no he podido ver que nosotros ciertamente hemos tenido digamos, como un beneficio en términos de salud mental. Es un poco como eso, la crisis que estamos viviendo en República Dominicana, y creo que en todos los sitios donde todos los países que han sido afectados por el coronavirus, hay una situación que se ha dado en el ámbito escolar, que es lo que más en este momento yo puedo decir que ha sido afectado para lo que yo hago, para mi trabajo, que trabajo con niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Y en República Dominicana todavía las autoridades no saben qué es lo que van a hacer. Esto ha ocasionado que el buen vivir, que la reintegración a las labores, digamos, de los adultos en los trabajos o en los empleos, en la rutina que se tenía anteriormente, se vea mermada, y por tanto la salud quizás mental también, porque tenemos una disyuntiva con quiénes se van a quedar los niños, que es lo que me preocupa también, con quién se van a quedar, cómo vamos a hacer para implementar un año escolar a nivel virtual y o presencial. Entonces, a mí me inquieta un poco de si me gustaría que alguno de ustedes quizá pueda tocar ese tema con una mejor amplitud del que yo pueda eventualmente decir por la experiencia que ustedes tienen en sus diferentes campos, pero es lo que me inquieta. Entonces, esa interrelación que existe entre la pandemia, el buen vivir, la crisis civilizatoria y la salud mental. Así que muchas gracias. Yo soy un poco expansiva en cuanto a las expresiones, y me gustaría que alguno de ustedes pudiera eventualmente como aterrizar un poco, si me di a entender en lo que inquieta y lo que quiero, digamos, empalmar con el título de este encuentro, de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Juana, por la participación. Vamos a pedirle... ¿No se escucha? Sí, ¿Se escuchó o no se escuchó? Se escuchó muy bien. Vamos a pedirle a Clara y a José que vayan organizando algunas reacciones a los comentarios que hemos tenido, mientras le damos la palabra a Mariano Yusá, desde Argentina, que ha pedido también un turno. Adelante, Mariano. Buenas noches, ¿cómo están todos, todas? Y muy interesante las colaboraciones, las participaciones de José, de Clara, así como de también los demás compañeros, compañeras. Ambas colaboraciones me despertaron algunas preguntas. En el caso de José, por ejemplo, ¿cómo digamos, intentar promover subjetividades, ¿no? que
que produzcan contra hegemonía cultural, ¿no? Cómo promover, pienso en los niños, en las niñas, ¿no? La construcción de subjetividades que construyan poder popular. Pensaba un poco en una experiencia en Colombia, en la Colombia de guerrilla, de conflicto armado, donde dos investigadoras, Sara Victoria Alvarado y María Camila Ospina, investigaban cómo en las escuelas, y acá pensando un poco en lo que decía Rolando, también de la educación y de la dominación o colonización del alma a través de la educación, cómo en las escuelas podían los niños colombianos construir paz o una educación para la paz alternativa, ¿no? a los contextos en que vivían. Y ellas concluían un poco que era a través de la acción colectiva, que es un poco lo que venimos conversando hoy. Pensaba un poquito eso, por ahí una pregunta ahí para José. Y después en relación a lo que contaba también Clara, me pregunto cómo cuidarnos, ¿no? Y ahí un poco entrando al paradigma de los cuidados, cómo cuidarnos en estos tiempos. Hace poquito salió un libro de una psicoanalista, de una psicóloga argentina que se llama Elena de la Aldea, que se llama Los cuidados en tiempos de descuido. ¿No? Pero la pregunta por los cuidados me queda como resonando. Bueno, un poquito esas son mis participaciones. Gracias. Excelente, muchas gracias Mariano por la participación. Podemos aún tomar alguna participación adicional para responder algunos comentarios que se han hecho en el chat o preguntas respecto a si la reunión está siendo grabada. Sí, la reunión está siendo grabada. Posteriormente la podremos tener para compartirla, para que todo el mundo la pueda tener y verla nuevamente. Y adicionalmente va a estar colgada en el canal de YouTube de IDECIP, así como está justamente aquí detrás de mí, escrito así el canal de YouTube. Ahí va a estar también permanentemente la reunión. Esta y otras reuniones que hemos tenido. Pero bueno, tan pronto la tengamos como un link de Zoom, también compartiremos a través del WhatsApp para que todo el mundo lo pueda tener. Bueno, es el momento entonces de darle la palabra a Clara y a José para cualquier, digamos, reacción frente a los comentarios de nuestro auditorio. Estaba Gladys queriendo preguntar, levantó la mano Gladys. Perdón, Gladys, no te vi. Excusa. Entonces, démosle la palabra a Gladys y después seguimos. Por supuesto que sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo soy venezolana y vivo hace más de 40 años acá en la Argentina. Y bueno, José, que le decíamos en ese entonces Chiquito León, fuimos compañeros. Entonces, así que hace muchísimos años que nos conocemos. Pero bueno, yo una de las cosas que, bueno, siempre hemos participado de todas las luchas, siempre por la solidaridad, el mejorar la situación de todo. Yo particularmente trabajé 20 años en el Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico acá, y bueno, y para mí fue, digamos, épocas también de mucha militancia a nivel de lo que eran los chicos, el cuidado de ellos, y sin embargo, hoy día asistimos a necesidades tan básicas como es el hambre, qué sé yo, participo de comedores comunitarios y todo, y entonces como que el buen vivir sigue hace tantos años siendo como una utopía, como que hay tanto digamos, para hacer, para llegar a esto, que es tan difícil
pareciera, digamos, no sé, en esta época, se verá qué es lo que se puede seguir haciendo, pero la solidaridad no es tan, digamos, algo que la gente ame y que se difunda como debería ser, ¿no? O sea, qué sé yo, por ejemplo, les voy a comentar un hecho. Yo el año pasado estuve en Francia un mes, yo sola, siempre viajo casi siempre sola. Y la verdad es que yo en Francia, los que eran solidarios, los que realmente me ayudaron y que les agradezco, pero muchísimo, fueron los afro-franceses. Es impresionante la solidaridad de ellos. Y yo creo, y algunos eran de varias generaciones de franceses, pero creo que cuando, no sé si a veces hay que pasar por las necesidades, porque realmente la persona padezca necesidades para sentir, para poderse ubicar en lo que puede llegar a sentir el otro. O sea, situaciones de mucho trabajo, situaciones de mucho esfuerzo, y que por ahí eso es capaz de que nos haga ubicarnos en algún momento en lo que puede llegar a sentir el otro, en su trabajo, en sus esfuerzos, incluso hasta en sus padecimientos de sentir lo que es el hambre. Entonces, bueno, creo que somos muchos billones, que no somos ese escaso porcentaje a nivel mundial que digamos es dueño, y que somos muchos billones que tenemos que tratar de salir de esta pandemia un poco mejor, un poco más solidarios. Bueno, eso es lo que yo quería decir a nivel, digamos, de lo que yo siento, de que son muchos años de lucha y que sin embargo todavía hay mucho para hacer, incluso desde lo más básico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Nunca olvidemos que las utopías sirven para que sigamos caminando, ¿no? Claro. Por ahí viene la esperanza. Bueno, vamos a dar el turno entonces a Gladys, perdón, a Clara, a fin de cualquier reacción, comentario a las participaciones que han habido, igualmente a José Chiquito, que todavía se le dice Chiquito, Gladys, todavía le... Solo que bueno, por un poco así por la formalidad del momento, yo no me atreví, pero bueno, ya rompiste el hielo, así que sí, le vamos a decir Chiquito, aquí en público también. Bueno, adelante, Clara. Bueno, bienvenida a Soledad Rojas, que le decimos Caracol, que ella sabe de salud y medios de comunicación. Verdaderamente es una compañera de nuestro equipo de trabajo y muy interesante, porque cuando me preguntan ahora de cuidarnos, uno puede pensar en lo elemental del cuidado, que es, bueno, no ponerse el tapaboca, lavarse las manos, etcétera, etcétera, tratar de no contagiarse, etcétera, etcétera. Pero yo en este momento creo que nos tenemos que cuidar de los medios de comunicación, porque no son medios de comunicación, sino son medios de no comunicación. Entonces, yo quisiera decir que el cuidado ahora lo tenemos que mirar amplio. ¿Cómo cuidarnos de no creer en lo que nos dicen? Por lo menos poder tener un instante de pensamiento crítico y poder decir, en esto no creo o no confío. Pero al mismo tiempo, si uno no cree en eso, que se mete por los medios de comunicación, queda casi como desamparado, ¿no? Entonces, a mí me parece que un tema del cuidado es tener cierta posibilidad de pensamiento crítico para poder decir en qué posición estamos, cómo hacemos, etcétera, etcétera, qué le pasan a otros países, qué les pasan a nuestros compañeros del país. Me parece que hay algo que hay que tener cuidado, verdaderamente cuidado en el sentido de la alarma, porque tenemos muchas noticias falsas y tenemos también exageraciones y tenemos también ocultamientos. Entonces es muy difícil que nos paremos en la época de las telecomunicaciones, que nos paremos
Si hubiera sido fiado, tú lo hubieras traído. Sí, sí. Esto, anda el diablo, me lo puso. Estate quieto. Mira, pero esta permetrina también. Tenemos Oye, pero eso fue lo que tú compraste. Mi hermana, el que yo te decía es la vaina esa que es blanca con rosada, que aquí abajo venden en la vaina esa. Este fue el que le indicó el médico. No, mamá. Ven, amor. Bueno. Eso para que no te pique, para que te sane tu esa ¿Y por qué no quiere conocer? Mira, yo creo que me ay. Ay, bueno. Después de entrar a una escena privada, vamos ahora a compartir, ¿no? Porque nos metimos sin querer en una escena privada. Y bueno, yo en este momento estoy muy preocupada por el cuidado de todos nosotros, porque a veces los medios de comunicación transmiten certezas. La vacuna soluciona todo, tal cosa va a ocurrir, y verdaderamente quedamos encandilados, engañados, en nuestra propia trampa de necesitar creer en algo también, ¿no? No es una cosa que viene de afuera únicamente, es como el alma también, ¿no? Nosotros también necesitamos creer en algo y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Para mí es una vertiente del cuidado que va más allá de los cuidados específicos que requiere el coronavirus, porque es lo que nos envuelve estando en casa, estando en lugares donde el único contacto que tenemos es con los medios. Entonces hay que tener cuidado de que los medios de comunicación no se vuelvan objetivos de comunicación, ¿no? Que tengan principios, valores o algo de eso como para poder comunicar. Creo que es un momento en este sentido álgido, es un momento difícil para esto. Esto yo quisiera agregar como me parece, como un detalle importante para no sacarle la palabra Chiquito. Y contestarle a Mariano. Ok, gracias Clara. Vamos a darle la palabra entonces a José, lo tenemos en línea. No sé dónde está. Creo que no está por aquí. ¿Se fue? No tenemos a José en línea, parece. Por ahí le pasó el internet, no sé. Su conexión falló. Bueno. No está. No creo que esté. Tengo dos personas levantando la mano. En primer lugar, a Soledad Roja, desde México, ¿verdad? Y posteriormente a Rolando Marcos, creo que desde Bolivia, ¿cierto, Rolando? Vamos entonces a darle la palabra a Soledad. Adelante, por favor, Soledad. Hola. Un gusto estar aquí acompañándolos en este conversatorio que me ha parecido muy interesante. Y justamente las características de esta crisis que estamos viviendo ponen en el centro también de los temas que trabajamos cuando hablamos de salud y en general cuando estamos hablando de cómo vivir la vida en estos tiempos de pandemia, este problema de la comunicación del que hablaba Clara y al que también se refirió José, que yo también lo conozco por chiquito. Y justamente yo voy a hacer una intervención muy breve, pero para tratar de poner algunas ideas sobre la mesa sobre el doble problema que tenemos cuando hablamos de comunicación y pensamos que la comunicación, por ejemplo, es parte de las herramientas de dominación, por ejemplo. Cuando decimos, bueno, es que finalmente si el capitalismo va por nuestra alma, pues la comunicación ha contribuido mucho a esa tarea. Pero por el otro lado, tenemos el día de hoy que este tipo de lazos que estamos estableciendo aquí, que son vínculos importantes también de resistencia y vínculos que promueven otro tipo de acción colectiva, dependen de estas otras comunicaciones, ¿no? Entonces, un poco poder mirar que tenemos ahí como un tema bien amplio
en el que esta posibilidad de vincularnos a distancia puede ser uno de esos salvavidas para los problemas de salud mental también. Y a la vez, nuestro problema de no poder informarnos adecuadamente, porque frente al miedo también hay una capacidad distinta de ser crítico ante la información, y ese es el otro gran problema que existe. Y la sobredosis de comunicación que tenemos hoy en día, que no tiene que ver solamente con lo que entendíamos tradicionalmente con los medios de comunicación, porque no es lo mismo que existan unos ciertos medios que relativamente los identificamos como serios, legítimos, con unas actividades profesionales más o menos claras, a que exista este mundo que es múltiple, que ahora ofrece miles y miles de fuentes de comunicación, que quién sabe cuál es legítima y cuál no. O sea, estoy absolutamente segura que durante esta pandemia han recibido cadenas de WhatsApp de lo más extrañas e incoherentes que acusan de todo tipo de cosas posibles a todo el mundo al respecto de la pandemia, que ofrecen todo tipo de remedios y muchísima información que siempre mezcla un poco de información cierta y un poco de información falsa para construir mensajes más o menos verosímiles. Entonces, estamos en un momento de mucha dificultad porque a la vez que tenemos esta sobreinformación tan difícil de discriminar, dependemos totalmente de las comunicaciones. No podemos prescindir de las comunicaciones. No nos podemos desconectar así como así. De hecho, si nos desconectáramos entre nosotros en este momento, tendríamos un gran problema para seguir discutiendo estas cuestiones ahora que no tenemos la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Entonces, es solamente eso, como poner sobre la mesa que tenemos este problema que no tiene una sola arista, y que va a ser muy importante para discutir todas estas cuestiones culturales, porque yo estoy totalmente segura, y no es solamente un dicho basado en la experiencia, que nuestra salud mental depende también del tipo de mundo que podemos construir. O sea, no son problemas individuales, no son problemas de cada quien y que a ver cómo los enfrentamos en la pandemia, sino que son sociales, son colectivos y los podríamos ver en conjunto. Eso nada más. Muchas gracias, Soledad. Sin duda esa es una reflexión pendiente porque no podemos prescindir, ¿no?, del tejido comunicacional, pero cómo sobrevivimos en el medio de todo esto y cómo nos vacunamos también contra la intoxicación informativa, ¿no? Pues hay todo un espacio de discusión allí necesario y posible. Vamos a darle la palabra a Rolando, nuevamente. Por favor, Rolando, adelante. Sí, no es que sí. Me preocupa lo que decía Ana. Pareciera que la pandemia nos está haciendo pedazos en lo que es salud mental. Estaba comparando las cifras de enfermos y recuperados y fallecidos en los distintos países y me ha llamado altamente la atención la cantidad que presenta acá, que es bien poquito, tanto en la cantidad de contagiados como en la cantidad de muertos. Y entonces, y también la de Venezuela. Y entonces me he cuestionado qué es lo que pasa. Y entonces me he contado con gente de Cuba. Y la diferencia es sustancial. Lo que decía Soledad un rato, ¿no? Vivimos según el mundo en el que estamos. En Cuba, las organizaciones de cada barrio está sosteniendo, está arrojando, está consolando a la gente que necesita. O sea, su relación humana es distinta. Quizá esto, no es haciendo nada, pero quizá esto está beneficiando el impacto de la pandemia a la salud mental más que afectando.
En nuestros países, en Bolivia, por ejemplo, Bolivia es alucinante, es único, porque hemos sufrido un golpe de Estado y de una especie de sociedad comunitaria que está construyendo, hemos caído de la noche a la mañana en un estado absolutamente militarizado y policial. O sea, graves. Aquí nos han hecho pedazos nuestra salud mental, porque aquí está todo controlado. La única voz que escuchamos es de los medios de comunicación. Además tienen actitud paternal, ¿no? O sea, tú eres tonto, si no te das las manos te vas a contagiar, no salgas de casa, y si tienes más de 60 años, sales y juro en la esquina te vas a morir. O sea, con una actitud tan paternalista, pero ¿sabes qué? Nos han tratado como a niños, como a tarados, como... es decir, realmente feo. Entonces, lo que yo quiero decir es esto: depende cómo te están tratando en la pandemia, cómo se ha enfocado el sistema de arropamiento social. En Cuba estoy convencido de que es otro sistema que ha tenido buenos efectos. He escuchado a su presidente que decía: hermanos cubanos, no bajemos la guardia, pero el problema es de todos. En Bolivia no. El problema es de tarados que viven lejos de los canales de televisión y los propietarios de la verdad que están en los canales de televisión. Entonces es un problema muy serio esto de los medios de comunicación. Por otro lado, Soledad, decía alguien, unos compañeros, que es la globalización que nos ha afectado. Yo creo que la globalización es un término económico. Gramsci usa el término hegemonización, que es una hegemonización cultural a nivel mundial. Y esto es lo que nos ha afectado, que a todos nos ven igualitos para el mundo económico. Este es el problema central. Pero ¿cómo es que podemos salir de esto? Ya les decía, dominan por todo el sistema educativo, que solo es la escuela, es religión, es los medios de comunicación, hasta la policía y los militares no necesitan dar algunos balazos a algunos que salimos del juego. Pero ¿cómo salir de esto? Es difícil. Alguien decía, estas reuniones, estas reflexiones nos pueden llevar a la solución. Yo les digo, no. Aquí el rico paga a los medios de comunicación para hacer creer a la gente lo que conviene. O sea, estamos en el mundo dominado por las verdades creadas por los ricos y a través de sus medios de comunicación y sistema educativo. Ese es el problema. Aquí corre plata para que creamos, que creemos. No es casual. No es un acto de bondad. Es parte de la empresa. Así como te venden productos, televisores, radios, te venden verdades psicológicas. Eso era necesario decirle a Juana: no pierdas la esperanza, pero haz que tus hijos sean comunitarios, haz que se arropen entre ellos, haz que se quieran, tengan mucho cariño entre ellos. Ese es un gran paso en este mundo afectado por la salud, a la salud mental. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Nuevamente nos llama la atención sobre un punto álgido, y es en cierto modo, no solo la actitud paternalista, ¿no?, sino esa suerte de tutelaje que han asumido algunos estados sobre la vida de las personas, asumiendo que no tienen capacidad y que hay que llevarlos de la mano, ¿no?, y tutelarlos en cada acción, así como una narrativa donde el que se enferma es por irresponsable, ¿no? Y que mientras los pobres trabajadores de la salud están muriendo, ustedes están irresponsables allá afuera, ¿no? Y entonces esa narrativa confrontacional y reduccionista y que llena de miedo y asusta a la gente y trata de controlar socialmente con el miedo, ¿no? En lugar de una narrativa más propositiva de participación y de unirse a los esfuerzos y de que entre todos podemos, a base de solidaridad, superar esto y otras cosas. Ha estado muy ausente, ¿no?, en algunos abordajes, pero esto pareciera ser un eje global, ¿no?, una especie de acuerdo de narrativa mundial casi.
que de alguna manera va a haber que empezar a combatir. Bueno, no tenemos a José todavía en línea. Quisiera saber si alguien del grupo quiere tomar la palabra. Tenemos aún unos 10 minutos que nos restan de esta reunión. Si alguien más quisiera comentar o reflexionar sobre lo que se ha dicho, también invitar a quien todavía no lo haya hecho a dejarnos su correo electrónico en el chat, si así lo considera, para poder tener un listado de todos quienes participaron. Y finalmente también decirle pues a Clara si tiene algunas palabras para cerrar como una de nuestras colaboradoras y facilitadoras del conversatorio, pues este es el momento. Tengo entonces el turno para Clara. Bueno, en principio estoy agradecida de haber participado y compartido con todos ustedes este momento. Me parece que han quedado temas pendientes y tienen que quedar para que podamos seguir pensando, investigando y poder saber que no sabemos también, ¿no? Me parece que esto es algo importante en este momento para continuar. Agradezco los comentarios de los compañeros de hoy, porque me han sido de suma utilidad para mí, para seguir yo también mi camino de estudio. Agradezco a mis compañeros argentinos que están hoy acá y que somos varios, no me imaginaba que éramos tantos, y desde ya les agradezco estar acá. Y a todos mis otros compañeros de este conversatorio. No fue Chiquito, pero un abrazo inmenso a Chiquito y a Soledad también, que formamos un trío de trabajo que nos gusta mucho hacerlo juntos en Claxo. Que así, bueno, los invito para el próximo conversatorio de Claxo, que vamos a estar Soledad, Chiquito y yo, el 21 de septiembre, y ya Chiquito les hará llegar para inscribirse, porque hay que inscribirse. Que así, desde ya, César, muy buena tu coordinación, estoy muy conforme de tus observaciones, y hay mucho para seguir andando, ¿no? Me parece a mí, no sé qué piensan ustedes. Gracias. Muchas gracias, Clara, muy amable. Pues solo resta reiterar el agradecimiento a todos quienes nos acompañaron desde el inicio y a quienes todavía nos acompañan aquí en la etapa final. El agradecimiento a Clara, a José y a todos quienes aportaron sus reflexiones. Vamos a reiterar también la invitación para el próximo conversatorio de 15 días. Exactamente, vamos a nuevamente a circular la invitación, similar a como se hizo con este. Vamos a tener 2 compañeros de pueblos originarios comentándonos sobre distintas perspectivas también, y desde esa perspectiva particular sobre esta temática del buen vivir y la crisis civilizatoria. De modo que, sin más, pues muchas gracias por haber participado. Les reitero que va a quedar grabado, está siendo grabado, y que pueden verlo en cualquier momento también a través del canal de YouTube que está en la promoción de este conversatorio. Tengan buenas noches todas y todos, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.